Muy buenas noches. Hoy con todos ustedes, Pulso Ciudadano. Es el tiempo del PSOE. Y para eso ha venido hoy a acompañarnos y a contarnos un montón de cosas una persona que lleva muchísimo tiempo en el PSOE, como es, por ejemplo, Ricardo López. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Me alegro muchísimo que estés aquí. Bienvenido por parte de todo el pueblo de Marbella. Yo siempre me pongo y digo que soy del pueblo, como soy del pueblo, pues, le doy la bienvenida a todo el mundo por parte del pueblo, y Ricardo. Un placer, además, estar aquí. Vale, pues vamos a empezar con el perfil de Ricardo. Porque ustedes han oído hablar de Richie, no saben quién es. Él nos va a contar quién es. Richie, ¿cuándo empezaste en el PSOE? ¿De quién eres hijo? ¿Cuánto tiempo llevas en Marbella? ¿Quién es tu padre? ¿Dónde te has criado? Bueno, pues la verdad que yo empiezo a militar en el PSOE en el año 92, en la agrupación en Málaga, en la carretera Cádiz, y todo coincide porque estoy en la facultad. Verdad que en la facultad estaba yo metido en todos los jaleos políticos, habido y por haber, de la representación de alumnos. Llegué a acumular tantos cargos que fui desde vicedecano de alumnos, estuve también metido en la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga, incluso llegué a ser miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga, es decir, que tuve la suerte de estar en la élite de la universidad y implicado además en elecciones con rectores y demás. Y aquello fue una escuela magnífica para aprender qué es la política y sobre todo las puñaladas traperas que se encontraba uno por ahí, que probablemente eran tanto o más como las que uno se encuentra en la política real a día de hoy. Es cierto que siempre he estado muy interesado en la política, de hecho ya con 14 o 15 años leía el periódico, las noticias locales, y te estoy hablando pues del año 85, 86... Que ya era difícil encontrar el periódico con las noticias locales. Pues sí, pero que siempre me ha gustado y siempre he estado muy interesado en aportar mejoras en el municipio, ¿no? Y sobre todo porque es algo que te duele, has mamado esto, has vivido desde chiquitito aquí. Es verdad que no nací aquí, nací en Inglaterra, pero a los 2 o 3 meses ya estaba por aquí rondando y haciendo mis pinitos. Y siempre me ha interesado mejorar y siempre he pensado que algo podía aportar a este municipio. Y por suerte y por desgracia, al final pues lo he terminado por conseguir. De hecho, como te decía, yo empiezo a militar en el año 92 en Málaga y somos un grupo importante, además empezamos todos juntos, está Paco Conejo, por ejemplo, que a día de hoy es el portavoz del PSOE. Efectivamente, malagueño, en la Diputación de Málaga. También estaba con Miguel Ángel Heredia, que era quienes organizábamos el grupo claustral en aquel entonces, que no nos olvidemos que es el secretario del grupo parlamentario del PSOE. Del PSOE en Andalucía. A nivel de España. Y claro, todo este tipo de cuestiones me dieron una experiencia que después la he utilizado a base de bien. ¿Por qué me empiezo a militar en Málaga? Pues porque, entre otras cosas, no quería saber nada de lo que estaba ocurriendo aquí en la época Gil. Porque me exasperaba tanto la forma de trabajar y de hacer las cosas como se estaban haciendo en el municipio, que entendí que no iba a poder aportar absolutamente nada. Entonces me quedé en una situación de stand-by, militando en Málaga y haciendo, pues, como te decía, un esfuerzo por intentar que todo funcionara de la mejor forma posible. Es precisamente cuando entra la gestora, cuando tomo la iniciativa de pedir el traslado a la agrupación de San Pedro y empezar a trabajar desde San Pedro pues, para mejorar todo el municipio. Ahora eres secretario general de San Pedro Alcántara. Efectivamente. Y llevo los últimos 4 años, he sido secretario general de San Pedro. En San Pedro fui presidente de la gestora, en un periodo que hubo gestora en la propia agrupación, y he sido viceportavoz del grupo municipal en los últimos 4 años, de tal manera que siempre hemos estado ahí aportando el granito de arena. Y la intención, evidentemente, es que esta ciudad, que es una maravilla de ciudad, sea algo mejor, no solamente ya en cuanto a las infraestructuras que tenga, sino en cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos y que poquito a poco pues cada uno esté en una situación pues mejor que la que estuvo previamente, ¿no? Previamente. Bueno, él está hablando del año 92, porque en aquellos tiempos fue cuando entró Gil, en el 91, pero con anterioridad
Su padre, que no lo ha nombrado, pero yo sí se lo voy a decir ahora, ¿tu padre quién era? Era Paco López. Paco López pertenecía al PSOE, al PSOE siempre. de toda la vida. De hecho, y tiene una cafetería en la Plaza de los Naranjos de Marbella. O sea, que esto que estamos hablando es de hace 30 y tantos años que este chico jugaba por la Plaza de los Naranjos, corriendo por todo aquello. Tú eres muy generosa conmigo, porque vamos, yo ya tengo 46 años y es verdad que me acuerdo de cuando pasaban los coches por la Plaza de los Naranjos. ¡Claro! Y jugábamos a las chapas con el bordillo de la plaza. O jugábamos al fútbol y a día de hoy la oficina de turismo que hay allí, pues por aquel entonces era la portería que utilizábamos nosotros cuando cerraban aquello, e incluso veíamos a los que estaban arrestados en la parte de arriba del ayuntamiento, donde tenían allí el arresto antiguamente, y mirábamos muchas veces para arriba y veíamos cómo nos veía jugar al fútbol, ¿no? Y es cierto que me he criado aquí y por eso me duele tanto todo esto, y he visto cómo ha evolucionado esta ciudad en los últimos 46 años y aun estando satisfecho de cómo está la ciudad a día de hoy, creo que perdimos muchísimo tiempo en esa época Gil, donde los desmanes y el hacer un poco aquello que generaba pues cierta pérdida de calidad de vida en cuanto al modelo de ciudad que teníamos, pues lo eché de menos, pero aún así es verdad que sigue siendo Marbella una maravilla de ciudad. Siempre lo fue. Sí, siempre, siempre. Y de hecho sigue siéndolo y además nos siguen visitando precisamente por esa maravilla de ciudad que tenemos y nuestro clima, nuestras calles, la diferencia además que hay en las distintas zonas del territorio, porque empiezas por las Chapas, que entras en el término municipal de Marbella y ves ese manto verde de pinares que hay. Pinares de las Chapas, famosos. Sí, sí, y pasas además de una zona un poco más arisca, que es la zona de Mijas, a una zona verde, donde ya realmente te das cuenta que estás en Marbella. Y por el otro lado, por San Pedro, esa maravilla de ciudad, porque ya no deja de ser una gran ciudad. Hombre, tiene 40 y tantos mil habitantes, tiene más habitantes que cualquier ciudad del norte, o sea... O incluso que Ronda, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Entonces es cierto que tenemos sitios tan bonitos y tan preciosos dentro del término municipal que lo que merece ser defendido. Pero lo que tú me comentabas, dice mi padre, es verdad que mi padre empezó a militar a principios de los años 80 sí. En el PSOE aquí en Marbella, y eso también generó pues que yo mamara de chico los valores de la política, y hablo de los valores de la política que hoy en día es verdad que están en desuso, y probablemente las palabras valores y los distintos valores están carentes de contenido. Se han quedado antiguos. Sí, por desgracia, pero lo que es la libertad de expresión, lo que es la solidaridad con la gente y que lo que es la igualdad, eso siempre estará conmigo, vaya donde vaya. Y eso es algo que mamé de chico y que no se me olvida ni se me va a olvidar, tenlo por seguro. Y es verdad que tuve la suerte de vivir la transición, pero es que viví también, me acuerdo perfectamente, cuando yo tenía 4 o 5 años, el miedo que había de reunirse la gente en grupos, porque recordarle a todos los ciudadanos o a los que nos están escuchando y viendo, es que no se podían reunir más de 3 personas en este país, porque eso era una concentración y por tanto era ilegal. Y esa falta de libertad de expresión, esa falta de libertad de expresar tus ideas, me afectaron tanto que sigo llevándolo conmigo y lo llevaré. Vamos, y evidentemente la igualdad, todos somos iguales. Ese valor no se puede perder en ningún momento. El que piense que uno está por encima del otro ni tiene valores socialistas ni en fin, ni de ninguna clase. Efectivamente. Por eso es tan importante la igualdad y el respeto hacia los demás. Por eso el hecho de la solidaridad o la fraternidad, o como queramos llamarlo, no deja de ser un valor esencial en la relación con los demás. Y nadie es más por tener más, ni nadie es menos por tener menos, ¿no? Y eso es algo que debemos de tenerlo muy claro, y es el leitmotiv del por qué yo quiero estar aquí. Si yo no tuviese esos valores, no tendría más intención de cambiar este municipio, pero como entiendo que todo el mundo tenemos que tener las mismas oportunidades, todo el mundo debemos de poder
desarrollar una mejor calidad de vida, evidentemente, si no lo hacemos desde la administración, desde la política y desde el consenso entre unos y otros, al final no lo vamos a poder hacer desde ningún sitio. Por eso la política, aunque esté muy desacreditada, tiene un valor sustancial muy importante, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener muy claro que si estamos aquí, estamos para luchar por la gente y no para luchar por uno mismo o por intereses espurios, que parece últimamente que es mucho más el leitmotiv de la política que la que debiera de ser, ¿no? Que la que debiera de ser, exactamente. Pero bueno, es una situación, es verdad que siempre me ha apasionado. La política, como te decía antes, he conjugado mis orígenes cuando yo llevaba el periódico debajo del brazo, cuando iba al colegio y estaba estudiando pues en primero, segundo de BU, y antes de las clases pues miraba las noticias locales, con la actividad en la facultad. De hecho, hice económica, entre otras cosas, porque tiene mucho que ver, o tenía mucho que ver en aquel momento, con la política y con... ¿Que entonces teníamos en España? Sí, sí, sí. Y además fue una escuela magnífica, tanto en la formación mía personal, como la formación académica, pero sobre todo la formación política, ¿no? Son los tres pilares que me enseñaron en la facultad, algo completamente distinto a lo que yo hubiera esperado antes de entrar en la facultad. Y luego pues terminé haciendo los cursos de doctorado en Hacienda Pública, y bueno, que después me han servido precisamente para poder trasladarlo a este ayuntamiento. Recordar pues todos esos presupuestos que hice, enmienda a los presupuestos que hice a los equipos de gobierno, tanto el de Ángel Muñoz en la segunda etapa como en la primera. Con la primera. Le hice varias enmiendas a la totalidad, hice enmiendas parciales, aportando además precisamente ese granito de arena que supone la formación en aspectos fundamentales, como era la hacienda pública, que podía además generar pues mayor calidad de vida. Es cierto que por aquel entonces no me hicieron mucho caso, no entendían la necesidad que hay de hablar y de comunicarse y de plantear modelos distintos, y hacían un poco lo que les daba la gana. A diferencia de hoy en día, que les guste o no, no hemos reunido con ellos, no hemos reunido con todos los grupos, hemos planteado, hemos puesto encima de la mesa esos presupuestos para que pudiéramos negociarlos y en fin, y hablar de... Y debatirlos. Efectivamente, y de hablar de unos presupuestos que puedan ser más sociales, que pueden generar pues mayor ilusión en la ciudadanía, pero parece ser que al final pues alguno de los grupos, como es el Partido Popular, no va a terminar de apoyar estos presupuestos o de participar en ellos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, lo mismo el año que viene, pues tenemos un poco más de suerte, entran en razón y se habitúan a ese debate sano que hay y el llegar y hacer propuestas que sean sensatas y acorde a la legislación, ¿no? Claro, Ricardo, tú tienes que tener en cuenta que ellos han estado solitos, que tenían mayoría absoluta, que podían hacer lo que les daba la gana, siempre lo que ellos hacían no había quien lo rebatiera, entonces pues de buena a primera le cambia todo y, claro, y están todavía que no saben lo que les ha pasado. Efectivamente, le trastoca, y es cierto lo que tú dices, no saben lo que les ha pasado, no dan crédito en la situación en la que están, y probablemente... Marta, eso sea fruto de la prepotencia. Es decir, de haber estado solos todo el tiempo. Claro, y del maltrato a la que nos sometió, porque si ellos hubieran hecho una política normal en los últimos 4 años, pues probablemente hubieran tenido más apoyo del resto de los grupos. De hecho, nosotros votábamos un volumen importante de mociones a favor, mociones del Partido Popular. Cuando las cosas son razonables, son razonables. Ahora, lo que no quita que nosotros presentábamos sistemáticamente a todos los plenos mociones y no entraban, no nos la ponían en el orden del día para entrar a debatir. Sí. De hecho, teníamos que montar plenos extraordinarios para poder entrar a debatir algunas de las cuestiones que nosotros entendíamos que eran importantes para la sociedad, importantes para además los marbelleros y los sanpedreños, ¿no? ¿Y habéis logrado alguna cosa? Pues sí, es lento, es difícil, es duro, porque hay una maquinaria administrativa que es dificilísimo cambiarlo, tanto para darle más velocidad como para frenarla. Esto es como siempre lo comparo a un gran transatlántico, y tú, si frenas las máquinas, el transatlántico sigue andando hacia adelante, incluso das marcha atrás y sigue hacia adelante.
y necesita un cierto tiempo para que el rumbo del transatlántico empiece a cambiar. Y en ello estamos. Nosotros tenemos un gran transatlántico, hemos cambiado, hemos dado vuelta al timón, hemos cambiado la forma de hacer política y estamos poco a poco girando ese transatlántico para que vaya en otra dirección y esperemos que los frutos se vean, empiecen a ver dentro de poco, ¿no? Y estoy convencido de que dentro de estos 4 años, cuando la gente mire qué es lo que había en el año 2015 y qué es lo que va a haber en el año 2019, estoy convencido de que van a decir qué suerte tenemos que se ha cambiado la dirección de este gran buque que es Marbella y San Pedro para ir a una Marbella y San Pedro muchísimo mejor, ¿no? Ricardo, tú tienes un gran bagaje político, como nos has estado contando y ya han escuchado todos ustedes. O sea, que no acabas de caer aquí de buena a primera, no ha caído, ¿no? Viene de muchísimo tiempo atrás. Lo que pasa es que no lo sabíamos, pero ya sí lo sabemos. Por eso yo le voy a preguntar. Él está también llevando a cabo, junto con Manuel Osorio, los presupuestos y además porque ha tomado también parte en los presupuestos, ¿no es así, Ricardo? Sí, aquí aportamos todo. Es decir, son unos presupuestos que es verdad que tienen una parte... ¿Te ha costado mucho trabajo? Ha costado muchísimo trabajo porque tenemos muchas limitaciones. Fíjate tú, nosotros tenemos en torno, por poner unos números redondos, en torno a los 230 millones de euros de ingresos. Y por desgracia no podemos gastar más de 182 millones de euros, 180 millones, por poner números redondos. Y dice, bueno, el resto, ¿por qué no lo podemos gastar? Bueno, porque la ley nos dice que tenemos un techo de gasto y no podemos superar ese techo de gasto y por tanto no podemos hacer gastos corrientes por encima, ni inversiones por encima de esa cantidad de dinero. El exceso que hay de los 180 a los 230 lo tenemos que dedicar a pagar o bien deuda o una pequeña parte lo dedicaríamos a hacer inversiones sostenibles. Pero no podemos hacerlo o destinarlos para, por ejemplo, servicios sociales, que dices tú, pues sería interesante, con el problema tan importante que tenemos de desempleo, claro, por poner un ejemplo, pues destinar más recursos al empleo, hacer una oficina de verdad que mezcle demandantes y oferentes de empleo. Gente que, por desgracia, que hay todavía mucha gente en situaciones muy desagradables, que no tienen casa o se han quedado sin casa, donde tienen niños a su cargo y no tienen ingresos ninguno, pues que podamos echarle una mano. Bueno, pues por desgracia tenemos ahí cerca de 50 millones de euros que vamos a tener que destinar a utilizarlos para pagar deuda, además de la deuda que ya pagamos, que tenemos estructurada el pago, pues además de eso pagamos 50 millones a devolver la deuda y no ayudamos a la gente que realmente lo necesita. Y eso es cierto que te duele mucho, te da mucho coraje, te indigna. Y por eso es importante que el gobierno que salga, espero que... En las generales, de los que también tenemos bastantes líos con las generales. También de los diputados que están a día de hoy, lleguen a un acuerdo y hagan una política destinada a la gente y no destinada a los bancos, porque eso es lo que al final nos lleva a mayores desigualdades entre unos y otros. Y evidentemente eso no es razonable. De verdad, Marta, cuando te llega gente y se te ponen delante de la mesa y con una lágrima en los ojos y te dicen desesperadas, ahí hablo de desesperadas, pues son generalmente mujeres las que tienen niños a su cargo, que por suerte, por desgracia, están separadas y no tienen forma de generar ingresos. Y cuando te dicen, es que necesito un trabajo, necesito tener algo más de dinero para poder darle de comer a mis hijos. Cuando tú ves eso, se te encoge el corazón y dices, esto no es justo. ¿Y qué podemos hacer? Y es verdad que todo el dinero que tú pongas en materia de servicios sociales y en materia de las personas que están necesitadas es poco. Y probablemente si te dicen, no, es que hay que destinar más, nos gustaría, pero esas limitaciones que te pone la ley, injustas además, te hacen que tú no puedas destinar a políticas más activas en beneficio de la gente que más lo necesita, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir cambiando poquito a poco. Pero bueno, volviendo a la parte más agradable de la política. Volviendo a la parte más agradable. Sí, es verdad que estamos haciendo muchas cosas. Y es verdad que además queremos ir cambiando la estructura de funcionamiento de este ayuntamiento, que como decía hace un momentito es lento, pero hay que ir pasito a pasito y empezar a dar los primeros cambios de timón y en esa línea, pues como te comentaba antes,
estamos intentando pues, generar pues, un mayor impacto en el desempleo con un plan de empleo en el que vamos a destinar 1 millón de euros más que el año pasado. El año pasado había 2 millones de euros, este año pues, vamos a 3 millones de euros nuestros, específicos, del Ayuntamiento de Marbella. ¿Y eso cuándo sale ese plan? Eso, la intención que tenemos que, pues estamos pendientes de que ahora en el mes de abril nos den los permisos que establece la ley también por parte de la Junta de Andalucía para que podamos echar a funcionar un plan cuyas competencias no son municipales, son autonómicas, y por eso tenemos que pedir permiso a la Junta de Andalucía, que es el que tiene las competencias en materia de empleo. Tendríamos que pedirle ese permiso para poder empezar a funcionar. Y yo calculo que aproximadamente estaremos en funcionamiento en el mes de abril con ese plan de empleo nuestro y conjugaremos un plan de empleo nuestro propio con el de la Junta de Andalucía. Y la idea que tenemos es de contratar en torno a las 500 personas a lo largo de los próximos 6 meses, al objeto de que no solamente tengan un puesto de trabajo, sino que además les sirva como certificados profesionales en aquellos casos de que estemos hablando del plan de empleo de la Junta de Andalucía. Y evidentemente otra de las lacras que genera el desempleo, que ya no solamente la falta de ingresos, sino la falta de autoestima, eso creo que lo vamos a poder también suplir, pudiendo conseguir que haya gente que se ponga a trabajar y que trabajen por un salario digno, ¿no? Es decir, estamos hablando de contratos de 6 meses, pero el salario en el entorno, 600 euros... Claro, eso no es digno, y por tanto, en fin, entendemos que había que dar una vuelta de tuerca y estamos hablando de salarios en torno a los 1.000 euros, que serían lo que percibirían los trabajadores que entrasen dependiendo de la cualificación que tienen. Pero por eso te digo, es importante ir dando pasos para que esto vaya cambiando y vaya generando también ilusión entre los ciudadanos. Y luego, evidentemente, cuestiones que nos encontramos de forma sobrevenida, pues vamos a ir arreglándolas, como ese paseo marítimo que, por desgracia, con la fuerza del mar y con la falta de cuidado que hubo en su momento a la hora de planificarlo, pues se nos vino abajo, y vamos a arreglarlo, vamos a permitir que se genere una pasarela, al menos a corto plazo, para que la gente pueda utilizarla. Pero se ha quedado inservible. Efectivamente, además peligroso, porque se vino abajo con la fuerza de las olas, y estamos estudiando distintas opciones para que se quede de una forma permanente, pero que nos genere el problema que ha venido generándose en los últimos meses como consecuencia de la fuerza del mar. También tenemos Eso no se puede cambiar. No, la fuerza del mar... La naturaleza no la podemos cambiar. No, por más que queramos, al final la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros, pero sí que podemos utilizarla. Y entonces, pues en ese sentido, la intención es precisamente pues arreglar este tipo de cuestiones. Hemos tenido también que arreglar problemas cuando hubo una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que el Plan General pues no estaba acorde o no correspondía a la legislación, y por tanto teníamos que volver a ese Plan General del año 86. Bueno, pues hemos dado tranquilidad en ese aspecto, en el ámbito urbanístico, de tal manera que tenemos unas normas de funcionamiento a día de hoy, y estamos iniciando los procedimientos para la redacción de un nuevo Plan General que mire hacia el futuro y no mire hacia atrás. Es decir, que nos hemos encontrado con situaciones complejas, que les damos soluciones y que va en la línea, como te decía desde el principio, de ir pensando en el ciudadano e intentar pues mejorar su calidad de vida. Esa es un poco la intención que tenemos. Pues me parecen muy buenas intenciones. El caso es que las lleven a cabo. Esa. Las intenciones son buenísimas. A ver, que los ciudadanos que estamos aquí esperando, a ver como los gorrioncillos, a que nos caiga algo, a ver si es posible. Eso espero, y por eso te decía hace un momentito que probablemente en el año 2019, cuando uno eche la vista atrás y diga, bueno, ¿qué es lo que ha pasado desde el 2015 al 2019? Va a ver como una ciudad distinta a la que había, y una ciudad pues mucho más agradable de transitar y mucho más agradable de disfrutar, ¿no? Esa es un poco la intención. Estamos en Semana Santa. Ya. ¿Qué habéis preparado especial para la Semana Santa? Bueno, hay primero, una de las cuestiones fundamentales, que es la limpieza. Sí. Porque claro, no dejamos de ser un destino turístico. Y hay un plan de choque, de hecho son en torno a las 250 personas las que van
a incrementarse en la plantilla de limpieza, sí, para que todo el municipio esté mucho más limpio, mucho más agradable y podamos recibir a los turistas pues con los brazos abiertos y que se sientan cómodos. Y es que es fundamental, los destinos turísticos, si no están limpios, no son agradables de pasear y demás, genera un efecto perverso y contrario al que uno busca, que es que no solamente vengan, disfruten y lo pasen bien, sino que cuando vuelvan a sus casas, a sus amigos les digan: tenéis que ir a Marbella, no se os puede pasar ir a Marbella este verano, o esta primavera, o este invierno, o cuando otoño. sea. Aquí siempre es primavera, te habrás dado cuenta que este año lo podemos decir, vamos. Sí, sí, porque además ni hace demasiado calor en verano, ni hace demasiado frío en invierno, y es un sitio que es una maravilla para disfrutar. Pero por eso digo, es fundamental tener preparada la ciudad para cuando vengan los turistas, y se espera además un incremento sustancial del volumen de turistas que nos van a visitar. De hecho, las estadísticas hablan de en torno a un 10% de incremento con respecto al año pasado. ¿Eso es que puede ser debido a que en otros sitios tengan problemas? Bueno, hay dos factores. Es cierto que el hecho de que otros destinos turísticos, sobre todo el norte de África, sean destinos que hayan perdido cierta seguridad, por no decir bastante seguridad, en cuanto al disfrute de las ciudades, pues eso beneficia precisamente a destinos como el nuestro para que puedan venir un mayor volumen de turistas. Pero voy un pasito más allá, es decir, si nos hubiéramos quedado tal cual estancados, pues probablemente hubiéramos mantenido el volumen de turistas que nos visitan, pero no incrementado, porque no se produce la misma circunstancia en otros destinos turísticos del sur de Europa. Del sur de Europa. Entonces, porque podríamos hacer una semejanza, efectivamente, es decir, bueno, el sur de Europa en general se ve incrementado, pero no, el incremento en turistas y además el incremento en el dinero gastado por turista y día en el último año se ha incrementado más del 6% en Marbella, frente a un 2 y pico % que estábamos hablando de media en el resto del territorio nacional. Eso nos hace pensar que el turista que viene aquí es un turista con alto poder adquisitivo, que sigue gastando mayores recursos, porque ya de por sí el turista que viene a Marbella gasta en torno a los 120 euros por día, frente a la media que es en torno a los 60 y pico euros, es decir, que tenemos un volumen de gasto importante, y además es un turismo que ya no solamente es sol y playa, sino que se ve complementado con un turismo gastronómico, un turismo deportivo y sobre todo un turismo de compras, que es el valor añadido que tiene este municipio. Aquí puedes comprar... Tenemos tiendas de primera categoría. Efectivamente. Y eso está generando un valor añadido, no quería repetirlo, pero está generando un mayor volumen de ingresos, precisamente porque las compras que se hacen en productos de alta gama o de lujo, ¿no? Y por tanto eso genera mejores puestos de trabajo, eso genera también una mayor especialización de los trabajos que tenemos de cara al turismo y evidentemente si no contáramos con el sector privado este municipio no sería el que es, ¿no? Y gracias, y quiero agradecerlo públicamente, gracias al sector privado, al esfuerzo que hace en generar mayor calidad en todos los aspectos, pues es lo que hace que Marbella sea todavía mucho más atractivo, amén de que la Administración hace todo lo que puede en cuanto a cuestiones de seguridad, cuestiones de limpieza y en cuestiones de montar una ciudad que sea agradable para visitar y para pasear. Pues eso es lo que, ese conjunto de cuestiones que hacen que la sinergia entre lo privado y lo público sea magnífica, es lo que genera también precisamente un mayor volumen de turistas en Marbella, ¿no? Porque y en San Pedro. Tú tienes que tener en cuenta que las firmas primeras, las mejores firmas, se presentan aquí en Marbella. Sí, sí. Porque, por ejemplo, ayer tuvo la presentación del Jaguar, que lo presentó el Marqués de Salamanca. Bueno, pues eso se nombró en el mundo entero, ha sido presentado en Marbella. Después va a presentar un Land Rover, luego tiene la presentación de no sé qué otra cosa. Todo eso es muy importante para nosotros. Por eso yo te iba a preguntar una cosa. ¿Qué
¿Por qué habéis quitado lo de la feria esta del lujo? No, no exactamente, es verdad que es difícil de explicar. Yo Dices quiero tú, saberlo porque eso nos trae a nosotros, bueno, un caché sí, exagerado. Y no es así. Es decir, es verdad que no se va a hacer como se venía haciendo en ejercicios anteriores, en años anteriores. Se le va a dar mucho más protagonismo a las empresas locales y además a las empresas de lujo. Y vamos a hacer un poco el planteamiento que tienen ellos en mente, al objeto de que podamos generar mayores beneficios para la ciudad. Para la ciudad. Es verdad que no se va a llamar tal cual, pero sí que en breve se anunciará una estructura muy similar a la que había, pero con mayor protagonismo de empresas de gran lujo y que... Sí, que en Marbella las tenemos. Y que además tienen muy claro lo que quieren hacer y además tienen muy claro que el propio ayuntamiento está a su disposición para hacer cualquier cosa. Pero quizás se llevó a confusión o a engaño a confusión. El hecho de que se dijo, bueno, se elimina el Luxury Weekend. Pues no es así. Se le va a dar, hemos dado una vuelta de tuerca al objeto de poder presentar un proyecto mucho más ambicioso que será presentado en breve. Y además con la participación mucho más activa de las empresas, que son las que entiendo deben de preocuparse, evidentemente, con el respaldo del propio ayuntamiento para lo que haga falta, ¿no? Pero es muy importante, nuestro sector económico es turismo, y ya no solamente el turista que nos visita durante una semana o 10 días, o el tiempo que fuere, sino también hay que tener en cuenta ese turismo residencial que hay, que además cada vez... es mayor. Sí, y con un poder adquisitivo muy alto. De hecho, hay determinados colegios en los que tú pasas determinadas horas y si haces la suma del valor de los vehículos que hay allí, pues probablemente te sorprendería. Hay sitios donde te encuentras pues los Ferrari, los Jaguar que tú decías, Bentley... sí. En fin, marcas importantes. Que supone que viven aquí durante todo el año, porque tienen a su hijo en los colegios. Y además se supone que están gastando en el propio municipio. Y que no tienen por qué ser extranjeros, ¿eh? No. Los españoles están comprando ya coches de alta gama, pero sí. los que pueden, claro. Sí. Por desgracia no todo el mundo, pero bueno. Bueno, ya quisiéramos. Poquito a poco, no hay que ir tan rápido. Eso. Pero que es cierto, no solamente son... se hablaba antes del boom del turismo ruso. Pero porcentualmente está bajando, pero no porque haya menos rusos dando vueltas, sino porque se incrementan turismo residencial de otros países, de tal manera que cada vez hay mayor volumen de negocio en la economía local, generada precisamente por ese turismo residencial, que es muy importante, sobre todo en época baja, ¿no? En los meses desde finales de octubre o principios de noviembre hasta el mes de marzo aproximadamente, es un turismo pues que va buscando otro tipo de servicios, ¿no? Y en ese sentido es verdad tranquilidad, que... va buscando tranquilidad, va buscando sol, buen tiempo. Y en ese sentido, fíjate tú... ¿Y la alegría? Que da el sol, di que sí. Eso es. Di que sí. Y quedamos nosotros. Hombre, digo, si no vendrían, ten por seguro que si no vendrían. Hombre. Pero que es cierto, fíjate tú, cómo va cambiando el tejido productivo de este municipio. Si nos damos una vuelta por San Pedro, pues nos damos una vuelta por el bulevar o por las calles adyacentes al bulevar, cada vez hay negocios más destinados a un sector de más lujo que demanda precisamente pues desde el propio hostelero, con buenos restaurantes, buenas cafeterías, incluso el sector de los muebles, donde van comprando precisamente muebles de lujo, y en líneas generales el hecho de que ese turismo residencial esté ubicado físicamente en el entorno de San Pedro está generando un valor añadido para el propio San Pedro que la verdad que es la envidia no de Marbella, yo diría de probablemente de España entera, ¿no? Porque sí, están... de Estepona y de todos esos sitios, porque... Está creciendo en calidad a unas velocidades increíbles. De tal manera que ha pasado de ser una ciudad dormitorio a un referente en todos los aspectos, especialmente el gastronómico o el... Tiene muy buenos restaurantes.
Sí, lo tiene. Nosotros en San Pedro, yo conozco de ellos, los que más visito son, uno, el restaurante Manolo. Sí, que además tiene ya también que no veas unos que cuantos, además tiene solera. un solera como para dar y para regalar, que Sí, es sí. en la calle esta de la Constitución, en la Sí. avenida de la Constitución. Fíjate, yo me acuerdo, Marta, hablando de la política de mis padres y tal, yo me acuerdo cuando Manolo inauguró el restaurante. Que era compañero de su padre. Efectivamente, compañero de partido. Y de Pepe Pernía. También, y de Pepe. Y me acuerdo que eso tuvo que ser en los años 85, 86 como mucho. Sí. Y ahí está, Sí, sí. número 1 en San Pedro, ¿eh? Con un arroz que hace. Sí, muy bueno. Pero esto no es publicidad, pero hace un arroz. Muy bueno. Y tienen que aprovechar todo el mundo para ir a probarlo. Claro. ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, es verdad que es muy importante que tengamos muy claro qué ciudad tenemos y hacia dónde queremos ir. Y sobre todo tener clarísimo que el motor fundamental y el único que tenemos a día de hoy en este municipio es el turismo, que tenemos que aprovecharlo, tenemos que ser eficientes para poder llegar al mayor número de personas y sobre todo que cuando el que venga aquí, cuando vuelva a su casa, diga a sus amigos, no tenéis que perderos ni un solo día más sin ir a Marbella. Eso. Me parece muy bonito, de verdad, me parece muy bonito y estupendo. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa, porque estamos hablando mucho de la gastronomía, hemos hablado, pero hay una cosa que te echamos mucho en falta, y es que Marbella cada vez es más grande, cada vez tiene más coches. ¿Qué pudiéramos hacer para quitar todos esos coches del medio y poner unos autobuses que funcionen en condiciones? Entre San Pedro, Málaga, Marbella, las chapas que siempre nos olvidamos, pero que están ahí presentes cada día más bonitas. ¿Qué se pueden hacer? Es verdad que es un problema gordo y probablemente lo que necesitamos es cambiar la mentalidad de ciudad y hacer además una ciudad mucho más sostenible para el peatón. Confortable y cómoda, claro, que nunca hay aparcamiento. Entonces, es verdad que tendremos que plantearnos, y de hecho estamos en procedimiento y en proceso de estudio y de análisis del sistema público de transporte. No funciona. Tenemos un sistema de transporte de los años 70, me atrevería a aventurar, que no se ajusta al sistema de transporte que debería de tener una ciudad como es Marbella. En los años 70 ahora se ha triplicado. Efectivamente. Entonces, es cierto que probablemente necesitamos tener espacios donde podemos aparcar el vehículo fuera de la ciudad y que haya un sistema eficiente, rápido y ágil de sistema público de transporte al objeto de que tú puedas entrar y salir sin grandes problemas y que tardes menos tiempo aparcando fuera de la ciudad, cogiendo un minibús o un microbús o lo que sea, te lleve al centro y cuando tú quieras te vuelva otra vez a llevar a tu vehículo. ¿Y ese sistema no podemos implantarlo? Sí, y lo que pasa es que hay que hacer un estudio serio. Vamos a ponernos serios. Y en ello estamos, sí, nos ponemos muy serios. Y en ello estamos, es decir, tanto para Marbella como para San Pedro. Porque no podemos seguir mirando a un modelo de ciudad distinto a un modelo de ciudad moderno. No podemos seguir anclados en el siglo XX, tenemos que seguir anclados en el siglo XXI, pero mirando hacia la segunda mitad del siglo XXI. Perdón. Perdonada. El constipado no perdona. Este es por el año que tiene muy mala pipa, con las calores por el mediodía. Esto lo he cogido allí con Pepe allí, en el hospital. Él se ha venido, pero me he traído yo para acá todos los virus ha habido y por haber del hospital. Es eso. Pues claro, tenemos que cambiar el modelo. Y como te decía, eso no es fácil. Tenemos tantos frentes que tenemos que actuar, y uno de ellos es precisamente eso. Un servicio donde sea fácil aparcar, donde podamos entrar y salir de la ciudad sin problema, donde la gente utilice mucho más el servicio público. Exactamente. Donde se busque el servicio público antes que el coche. Pero Marta, literalmente, servicio público tiene que funcionar pensando en el público, pensando en la gente, pensando en prestar un servicio y no nombrar algo servicio público cuando realmente no lo es, cuando está destinado a gente además que
que probablemente con escaso poder adquisitivo, y esa no es la función de un claro que no. servicio público. Un servicio público debe de estar para todo el mundo. Y ser cómodo. Efectivamente, y acorde a la ciudad que queremos. Es decir, no podemos tener servicios que los microbuses, por ponerte un ejemplo, pues sean de aquella manera. No, estamos en una ciudad de lujo, una ciudad que necesita de servicios de lujo, y en esa línea estamos. Es verdad que cuantificarlo y demás es complejo, y hacer alternativas también, porque hay muchas alternativas. Y ¿Estuvisteis vosotros mirando eso? Decíais que ibais a recoger, porque esto estaba externalizado, y decíais que lo ibais a recoger y lo ibais a poner desde el ayuntamiento. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo? Eso, la culpa la tiene, y esto va a sonar como diciendo, está echando balones fuera, pero no, por desgracia, es cierto, la culpa la tiene el techo de gasto. Lo que yo te decía al principio, que si nosotros generamos 230 millones de ingresos y nada más que podemos gastar 180, pues esos 50 millones los perdemos en devolver deuda de más. Y el problema ¿Hemos comprado un autobús de vez en cuando? Claro, pero si el problema es que la ley, la ley no nos permite gastarnos más de los 180 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que si no nos permite gastarnos 180 millones, dejamos de prestar servicios. Y por eso, una de las cuestiones del por qué en una primera fase no nos hemos quedado nosotros con la gestión del servicio público de transporte ha sido precisamente porque no podíamos gastarnos más dinero. Lo tenemos ahí planteado, y lo tenemos además con intención de meterle mano y generar un buen servicio público. Insisto, no servicio podéis coger y así público. por el cuello, como quien no quiere la cosa, al que tiene la concesión, y decirle, o esto lo arregla o... Sí, claro, el problema está... Pero no con buenas maneras, que vea que hay una seguridad. Mira, o arregla esto... Claro, Marta, el problema está en que hay líneas de transporte público que son muy rentables y líneas de transporte público que son muy deficitarias. Y te pongo un ejemplo. La línea Marbella-Banús, esa es probablemente la línea más rentable que tiene a día de hoy Avanza, y que todo el mundo quisiera tenerla. Pero claro, la línea de San Pedro al Salto del Agua, esa es muy deficitaria. Muy bien, pero... O de Puerto Banús al Ángel es muy deficitaria, porque no tiene volumen de usuarios que cojan ese autobús. ¿Qué ocurre? Que si tú no pones el autobús periódico y que no pase más de 10 minutos sin que pase un autobús, pues claro, tú ya no te puedes fiar de que el autobús va a estar o no va a estar ahí. Entonces tú ya no coges ese autobús, o te vas andando, o te cogen y te vas en coche, o buscas otra alternativa distinta. Pero claro, eso es un servicio público ineficiente. Por tanto, es verdad que hay que estructurar ese servicio público de otra manera distinta. Y como te decía, hacer mucho más habitable y más pensado en el peatón, en el ciudadano de a pie, las ciudades que tenemos, tanto Marbella como San Pedro, porque eso es lo que va a generar valor añadido. Fíjate tú, cuando Calle Lario se pone peatonal, sí. Aquello se monta un revuelo, la gente diciendo esto es la ruina de Málaga, no sabemos... los negocios vamos a cerrar, tal y cual. Pues fíjate tú que se genera justo lo contrario. Llega las Navidades y la gente va a Calle Lario a ver las luces que se ponen. De tal manera que no caben, están todos como sardinas. Eso está siempre... sí. La inauguración del alumbrado ese fue horroroso. Sí, llega Semana Santa, pues todo el mundo para allá. Pero es que tú te vas un fin de semana y tienes mucho movimiento de gente en la calle Lario. Tú, por desgracia, vienes un sábado a Ricardo Soriano y si estás fuera de temporada, si no es el mes de julio o agosto, pues probablemente un fin de semana te encuentres prácticamente vacío. Y eso es lo que tenemos que cambiar. A las 9 de la noche está vacío. Sí, y eso es lo que hay que ir cambiando. Y que de verdad generemos espacios económicos y atractivos a la gente, y que sean además un referente desde el punto de vista turístico, ¿no? El que puedan venir a disfrutar de esas maravillosas tiendas que tenemos. Pues la culpa de todo eso de que esté Ricardo Soriano Cuando yo vine aquí no había tanto banco. Había cafeterías, que tú sabes que estaban, y la gente se sentaba en la cafetería y estaban sus mesas, estaban sus cosas, y estaba Ricardo Soriano, que eso daba gloria.
Sí, estaba sí. Gloria a pasear por ahí y estaba la Alameda llena de gente. Pues desde que han colocado la cantidad de bancos que han colocado, que no es por los bancos, sino porque cierran a las 2 de la tarde y ya pues no vuelven a abrir hasta el día siguiente, pues entonces ni cafetería ni cosa que se le parezca, la gente se pierde y eso está más solo que la una. Y una pena. Yo me acuerdo cuando, la época fuerte, buena, cuando estaba el Skol, por ponerte un ejemplo, Sí. en boga, o, en fin, cuando la gente se movía por el centro de Marbella, aquello era una maravilla. La casa de los Martínez. Por ejemplo, sí, ¿no? Pero bueno, las ciudades van desarrollándose, van evolucionando y al final pues tenemos lo que se haya planificado. Aquello que no se ha planificado, pues al final pues no termina por cuajar. Y eso por eso es importante las planificaciones Las planificaciones son muy, muy importantes. y tener claro qué es lo que queremos hacer en el municipio. Ricardo, muchísimas gracias A por vos- estar a aquí con vosotros. nosotros, echando este ratito de charla para todos ustedes y contándonos la cantidad de cosas que nos ha contado. Primero empezando por su vida, que ya sabemos quién es Ricardo. Cuando ustedes oigan Richie, dicen, sí, ya sabemos quién es. Pues ya saben quién es Richie. Que además no es concejal del ayuntamiento, pero sí es asesor de ¿Hacienda? Hacienda. No me sale la palabra Hacienda, casi nada. No me sale la palabra Hacienda. Con el pánico que le tengo, ya ves. Pues es asesor de Hacienda. Pero vamos, lleva también empleo, ¿eh? Y liquidador Además de ser sociedad- secretario del PSOE en San Pedro Alcántara. ¿Y qué más eres? Liquidador de las sociedades, lo último que me nombraron fue liquidador de las sociedades de estas que están ahí paradas desde los finales del año 90 y demás, que no tienen ningún tipo de actividad. ¿Eso qué es? Liquidador de sociedades, También. que se dedica a matar sociedades. Pues casi. A ver, ¿eso qué es? A llegar y bueno, pues liquidar y cerrar definitivamente esa época triste por la que pasó este Con municipio. un montón de sociedades que se montaron que ahora no tienen Efectivamente. efectividad ninguna. Efectivamente, pues como el Banana Beach, Tropicana, en fin, todas las 2000 que están por ahí, que la idea es darle un carpetazo y, en fin, que nos olvidemos de ese... Bueno, no que nos olvidemos, No, eso no se recordemos puede lo que olvidar es, pero nunca. recordemos por dónde hemos pasado, pero que No sepamos volvamos. que No eso está volvamos. bien lejos de lo que queremos. Vale, pues ya saben ustedes, el liquidador de... Oye, eso yo no lo había oído, mira por dónde. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Tu compañía ha sido muy agradable, ¿eh? Sí, pues me alegro. Yo estoy fatal con el constipado, lo siento por todos ustedes, porque soy capaz hasta de pegaros los virus a través de la pantalla. Muy buenas noches y hasta el próximo día.